Ministerio Internacional de Avivamiento. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener una actitud diferente en este tiempo, porque nosotros, en nuestra casa está Jesús, y si en mi casa está Jesús, la voz que yo tengo que oír es la voz de Jesús, que me da paz, que me da confianza y que me da seguridad. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. El mundo tendrá que darle la gloria a Dios. El mundo se maravillará por lo que viene, porque los hijos se van a manifestar. Oh, aleluya. Daniel, en el capítulo número 1, vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Hoy vamos a hablar de Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la lengua, la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el rey de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor como base de mi mensaje, inspirándonos en la vida del profeta Daniel. Daniel es uno de los profetas que también está
en la cautividad al momento de ejercer su ministerio profético. Cuando nosotros miramos la vida de Daniel, Daniel debe ser para los creyentes cristianos una inspiración, y Daniel debe ser para los creyentes cristianos un reto. Una inspiración porque indudablemente lo que Daniel hace es algo digno de alabanza. Cuando Daniel se niega a consumir la comida del rey, a recibir esa absorción de la cultura de Babilonia, Daniel está demostrando que es verdaderamente un creyente, que verdaderamente es una persona que entiende quién es, que tiene una identidad real dentro del contexto de la relación que tiene con Dios. Lo sorprendente de Daniel, que me parece a mí, es el hecho de que cuando nosotros vemos a Daniel apareciendo en escena, Daniel es apenas un muchacho que tiene 14 años. Daniel no es ni siquiera un joven, es un adolescente de 14 años, y con 14 años nos da a nosotros viejos lecciones de lo que es ser un creyente radical, de lo que es una persona que tiene los principios claros y que por ninguna razón permite que esos principios sean violentados independientemente de la cultura donde Daniel se encuentra. Cuando usted mira a Daniel en el ejercicio de su visión profética, Daniel es considerado como uno de los profetas también más importantes de la Biblia, ya que Daniel junto con Ezequiel y junto con el apóstol Juan son profetas de la escatología bíblica, es decir, son profetas que nos hablan acerca de los eventos futuros, de las cosas que van a acontecer. Daniel, dentro de sus primeros 7 capítulos, nos muestra el contexto de la historia de su misión profética, es decir, cómo llega, de dónde viene, cuáles son los imperios que afecta a Daniel, porque aquí nos muestra que Daniel llega hasta el primer año del rey Ciro, a edad aproximadamente 80 años, donde vemos a Daniel aún en el ejercicio de lo profético. Daniel es uno de los profetas que no alcanza a regresar de la cautividad, pero que Dios le da la bendición de ver cómo el pueblo regresa de la cautividad de nuevo a Jerusalén. Daniel vive todos los 70 años de cautiverio. Daniel no es como otros que vivieron dentro del proceso de la cautividad un momento en Jerusalén, en su pueblo, y luego otro tiempo en Babilonia. No, Daniel todos los 70 años los vive en la cautividad. Esto lo digo porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros vemos a Daniel apareciendo en escena, nosotros estamos viendo a un Daniel que llega primero que cualquier otro a la cautividad. Daniel es uno llamado por Dios para preparar todo el terreno a los que iban a ser cautivos. Cuando usted logra comprender todo el contexto de lo que se nos está mencionando desde el versículo número 1 en adelante, usted entiende que, como ya lo he explicado en otras ocasiones, la caída de Jerusalén no fue inmediata. Aquí dice que Nabucodonosor sitia a Jerusalén, pero todavía no ha caído Jerusalén. Recuerde que le dije que la caída de Jerusalén había tomado 20 años, es decir, no fue instantánea, fue porque Nabucodonosor quería que Jerusalén fuera una provincia de Babilonia y que de alguna manera los que estaban allí se sujetaran a el gobierno del imperio de la época, que era el gobierno de Nabucodonosor. Cuando nosotros vemos a Joacim, estamos viendo un rey que por un tiempo soporta que haya sido conquistados por Nabucodonosor, pero luego se rebela. O sea, había soportado dando tributos, había soportado dando los impuestos que estaba exigiendo Babilonia. Joacim se rebela y al momento que Joacim se rebela, viene Nabucodonosor de nuevo, interviene, pone a Joaquín. Joaquín rinde la ciudad de nuevo a Nabucodonosor simbólicamente, y luego entra un personaje que es Sedequías, que se vuelve, por decirlo menos, un títere de Babilonia en Jerusalén. Daniel, cuando todo esto está aconteciendo y cuando Daniel llega a Babilonia, llega porque en esta primera ocasión en la que Nabucodonosor toma Jerusalén, dice que busca muchachos con unas características especiales. Dice que muchachos que sean príncipes, que sean sabios, que sean entendidos, que comprendan
la lengua del lugar donde se encuentran, etcétera, etcétera. ¿Por qué hace esto Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor tomaba de los príncipes, de los lugares que conquistaba, y gente con estas características las llevaba a Babilonia para que fueran parte de sus sabios, de sus adivinos, de sus astrólogos, etcétera, etcétera. Por eso la gran cantidad que nosotros luego vemos en otros escenarios de astrólogos y adivinos que tenía Nabucodonosor, porque de los pueblos que conquistaba llegaban jóvenes con características especiales para volverlos magos, astrólogos, adivinos, sabios, etcétera, etcétera, bajo su gobierno. Daniel llega dentro de este grupo de los primeros que son llevados a Babilonia para que absorbieran toda la cultura babilónica y de esta manera puedan ser o pudieran ser los sabios de Nabucodonosor. Por eso el valor de Daniel es un valor supremamente extraordinario, porque nosotros estamos viendo en Daniel lo que Dios quiere ver en la iglesia hoy en día. Nosotros vemos que Daniel llega dentro de este primer grupo de muchachos a Babilonia, y cuando llega a Babilonia, llega ¿a qué? A ser el instrumento de Dios para organizar en el lugar donde sí o sí iban a ser cautivos los israelitas, a que tuvieran un escenario más favorable en medio de la cautividad. Voy a volver a repetir, sí o sí este grupo, pueblo judío iba a ser cautivo. Dios lo había determinado, ya estaba profetizado, pero Dios lleva a Daniel a Babilonia primero que a cualquier otro para preparar un escenario más favorable para la cautividad de los judíos en Babilonia. Por eso todas las demostraciones de poder que usted va a ver conmigo en un momento son el símbolo de cómo Dios está haciendo que Nabucodonosor reconozca que el Dios de los judíos es el Rey de los reyes, Señor de los señores, para que cuando llegara el pueblo de Israel, su cautividad fuera mucho más llevadera que cualquier otra cosa. Eso me lleva a mí a reflexionar inicialmente en algo muy importante, y es que nosotros como personas, como individuos, en algún momento sufrimos momentos de cautividad, en algún momento tenemos problemas, en algún momento tenemos dificultades, en algún momento tenemos adversidades. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes cuál es el problema que usted tiene, cuál es la situación que de pronto lo oprime, qué es lo que no le permite vivir una vida de libertad, esa se volvería su cautividad. Para algunos es la familia, para otros es la economía, para otros es la salud, para otros es la frustración de cosas que quiere lograr y de pronto no ha podido lograr, etcétera, etcétera. Esa es la cautividad que cada persona vive en el desarrollo de un mundo del que la Escritura dice que tendremos aflicción. Pero la buena noticia que yo le tengo a usted y que me deja este primer capítulo del libro de Daniel en sus inicios es que Dios ya tiene preparado quien te va a bendecir. Alguien dígame amén a eso. Mire, alguien dígale, Dios ya tiene preparado quien te va a bendecir. Usted piensa que usted llega a una crisis, usted piensa que usted llega a un problema, así usted no haya planeado llegar, y usted piensa, dice, ¿qué será de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi mañana? ¿Cómo voy a salir de esas cosas? Pero yo quiero decirle que Dios ya tiene preparado tu Daniel para ser más llevadera la cautividad. Yo quiero decirle a usted que en el momento de la crisis que usted viva, Dios ha preparado gente, Dios ha preparado escenarios para demostrarle a usted que aún en el momento más difícil que usted pueda estar viviendo, Dios está interviniendo para que usted pueda salir en victoria y en bendición, independientemente de lo que usted esté pasando. Daniel es la muestra de esto, de cómo en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios lleva a Daniel adelante para que Daniel prepare todo el escenario para los judíos. ¿Cuál es el rol de Daniel? El rol de Daniel es decirle a los judíos cómo tienen que comportarse en la cautividad. El rol de Daniel es ser esa voz de esperanza
de decirle al pueblo. El rol de Daniel es la interpretación de los sueños de Nabucodonosor, la visión profética de lo que iba a acontecer, para que Nabucodonosor reconociera al Dios de los cielos, y reconociendo al Dios de los cielos, Nabucodonosor pudiera considerar al pueblo judío que iba a llegar en medio de esa cautividad. Mis amados hermanos, nosotros no estamos solos en nuestras crisis. Mis amados hermanos, nosotros no estamos desamparados en nuestras crisis. Hay conexiones estratégicas que Dios va a hacer, alguien dígame amén, para intervenir a favor suyo, para intervenir a través de su crisis, y que usted pueda ver la gloria de Dios en el desarrollo de todo lo que usted pueda estar pasando. Ahora, yo pudiera decir, este es el menor de los problemas que tiene Daniel. Daniel, para poder llegar a gobernar, porque hemos estado hablando estos días de cómo llegar a nuestros escenarios de gobierno, Daniel tiene que tomar decisiones y tener actitudes que definitivamente marcaron lo que sería su futuro dentro de ese reino y los posteriores que vinieron después de Nabucodonosor. Recuerde que la escritura nos dice que Daniel estuvo hasta el año primero del rey Ciro. Cuando yo veo todo esto, yo me estoy encontrando con que Daniel tiene que luchar con diferentes cosas que vinieron a atentar contra su propósito. ¿Cuántas veces lo he dicho en la iglesia? Mire, hermanos, cuando usted ve a Satanás tentando a Jesús en el desierto, Satanás no podía tener en el alma de Jesús. ¿Qué es lo que Satanás quería? El propósito. Porque Satanás sabe que si estorba el propósito en la vida de una persona, muchos más van a ser afectados. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana. Si usted puede comprender, usted no piense individualista, porque eso es ser egoísta. Cuando usted piensa que todos contra usted, no. El asunto es que si usted no tiene el valor que usted tiene en Dios, usted no va a comprender que lo que usted sea en Dios va a afectar a otras personas. Va a hacer que otros lleguen a los pies de Cristo. Va a hacer que otros sean bendecidos a través suyo. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel no llegó solo. Nos habla de Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y cuando usted mira a todos los que llegaron con Daniel, no son solo esos 4 muchachos. Hay muchos más. Dice la escritura clarito que cuando escogieron a esos, dice, los llevaron al palacio para que se presentaran delante del rey. Los que propusieron no contaminarse fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Y los otros muchachos qué? ¿Dónde están los otros muchachos que llegaron? No llegaron solo esos 4. O sea, ¿usted cree que se iban a hacer ese viaje desde Jerusalén hasta Babilonia para salir a Nabucodonosor con 4 pelados? No, hubieron muchos más que llegaron con ellos. La Biblia ni los menciona. No se toma el tiempo de ponerles nombre. No se toma el tiempo de decir quién eran. ¿Y sabe qué me hace pensar eso? Desaparecieron de los anales de la historia del pueblo de Israel en Babilonia. Desaparecieron de lo que podría haber sido una magnífica interpretación de un creyente que hace la diferencia aún en tierra extraña. ¿Cuántos de los que estamos aquí comprenden que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí? Dígame amén a eso. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pertenecemos a este mundo. Y eso fue lo que yo encontré en el primer escenario de Daniel, de cómo no vino él solo con sus amigos, vinieron otros. Pero los otros, ¿por qué no están aquí? Los otros, ¿por qué no son del grupo de los que decidieron no contaminarse? ¿Por qué no son del grupo de los 10 veces mejores? ¿Por qué no son del grupo de los que marcaron la diferencia? ¿Por qué no son de ese grupo? ¿Sabe por qué? Porque no tomaron las decisiones correctas. Lo he dicho cientos de veces. La vida de nosotros está enfrascada en decisiones, en las decisiones que tomamos. La decisión que usted toma afecta lo que usted va a hacer. Afecta su futuro, afecta a su familia, afecta a su escenario, afecta a sus amigos, y usted puede ser bendición o puede ser maldición para la gente que lo conoce. Eso solo lo decide usted y nada más que usted. La escritura me muestra a un Daniel que de entrada tiene que comenzar a luchar y a batallar con una Babilonia que lo quiere absorber. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hoy en día estamos viviendo en un mundo que nos quiere absorber.
El mundo quiere absorber al creyente, quiere absorberlo a través de las redes sociales, quiere absorberlo a través de la televisión, quiere absorberlo a través de la sociedad, quiere absorberlo a través de las amistades. Estamos definitivamente en una Babilonia que quiere absorbernos. Ahora, ¿cuál es la primera lucha que Daniel tiene cuando Daniel llega a Babilonia? Daniel no tuvo problema de llegar a Babilonia. Daniel no fue como Ezequiel, que Ezequiel llegó después, pero Ezequiel cuando llegó, ¿llegó a dónde? A los campos de trabajo. ¿Se acuerda que lo prediqué? Creo que el domingo pasado, allá llegó Ezequiel. Daniel no. ¿A dónde llegó Daniel? Al palacio. Alguien diga palacio. ¿A dónde llegó Daniel? Al palacio. Daniel llegó al palacio, hermano. Daniel no tenía problema de llegar al palacio. Y cuando Daniel llega al palacio, también llega a los chéveres. Todo está bien. Yo no tengo trabajo forzado. Yo no tengo el problema de que me estén obligando a trabajar, ni de que me traten como un cautivo, ni de que me desprecien, ni me menosprecien. Yo no tengo ese problema. Daniel no tenía ese problema. El problema de Daniel fue un problema decisional en cuanto a quién era él. Y por eso usted ve que el primer ataque para Daniel fue el ataque contra los deseos de la carne. ¿Cómo me dice, pastor? Claro, usted sabe que nosotros como seres humanos tenemos deseos y necesidades, ¿cierto? El comer es una necesidad, pero también es un deseo. Entonces yo tengo hambre y yo que cuando usted pasa, digamos, usted tiene hambre y pasa donde hay un asador así, bien delicioso, una carne de esas churrasco gruesito, bien rico, así bien grande, con papita, con aguacatico, con ajicito, con todo eso. Usted, uy, Dios mío, pastor, no hable más que ya se acerca la hora de almorzar. Y usted llega y usted le provoca, ¿cierto? Siente el deseo. Eso es un deseo. Ahora, son necesidades del ser humano. El sexo es un deseo y también es una necesidad del ser humano. Dios creó al hombre para reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? A través de una relación íntima del sexo. ¿Cuál es el problema de todos estos deseos de la carne? Cuando son descontrolados y cuando se ejecutan por fuera del orden de Dios para lo que Dios creó. Entonces yo no tengo problema de comer, pero cuando yo como como loco y todo lo que veo me gusta y me vuelvo un glotón, ahí tengo un problema. Cuando yo tengo una necesidad de satisfacer mi vida sexual, entonces yo tengo un problema porque lo hago fuera de los escenarios que Dios estableció para ellos. Y cuando yo hago cosas fuera de los escenarios establecidos por Dios para mi vida, me estoy saliendo del diseño. Y cuando algo se sale del diseño, se pervierte. Cuando algo se sale del diseño, corre el riesgo de ser destruido, porque el diseño precisamente se establece para que a través de las bases y la correcta construcción de la obra haya un buen resultado. Salirse del diseño de Dios para su vida lo pone a usted en un gran riesgo de fracaso hacia su futuro. Ese es el objetivo de Babilonia. Babilonia quiere sacarnos del diseño a través de los deseos de la carne, a través de los engaños que el mundo trae, queriendo satisfacer al ser humano con cosas externas a su propia espiritualidad. Por eso usted ve que la preocupación del eunuco con Daniel y sus amigos no fue que ellos no comieran la comida del rey. La preocupación del eunuco con ellos fue la imagen que ellos tenían. Y les dijo, si a ustedes los ven más decaídos que a los otros, me van a matar a mí. Esa fue la preocupación del eunuco. ¿Estamos en Babilonia? ¿Cuál es la preocupación del mundo hoy día? La preocupación mayor del mundo hoy día es cómo me veo. ¿Cómo me veo? Si me veo bien o me veo mal. ¿Cómo me ve la gente? ¿Me ven bien o me ven mal? ¿Me ven bonita? ¿Me ven fea? ¿Me ven bonito? ¿Me ven feo? Y todo eso está alimentado a través de la globalización de las redes sociales, donde la cantidad de likes y me gusta no solamente estimulan a una persona para verse de manera incontrolablemente bien, dándole lugar a la vanidad y a otras cosas, sino que también les están dando recursos por eso. Por eso es que cuando usted vea que algo se vuelve viral y eso se puso de moda, que se vuelva viral, ¿para qué? Para poder recibir recursos. Todo es una trampa. Por eso cuando usted piensa en la internet en inglés es network, y network es telaraña. Lo que hace las redes es crear una telaraña, por eso son redes, telaraña
que atrapa a los individuos y los absorbe para implantar en ellos una cultura y llevarlos a un diseño que no es el diseño original de Dios para sus vidas. Entonces, la primera batalla de Daniel es contra los deseos de la carne. Aquí Daniel le dice: no voy a comer de la comida del rey. ¿La comida del rey era mala? No, era lo mejor. La mejor comida para el rey, evidentemente. Los mejores platos, las mejores carnes, los mejores pollos, los mejores pescados, las mejores bebidas. Visualmente se vería maravilloso, pero tenía un problema. Uno, que eran cosas consideradas inmundas para los judíos, y dos, eran cosas sacrificadas a los ídolos, nada más ni nada menos. Por eso Daniel, un jovencito de 14 años, tenía tan claro lo que era Dios para él, que dijo: yo no me voy a contaminar con esa comida. Se ve rico, se ve delicioso, se ve espectacular, pero yo prefiero agradar a Dios. ¿Cuánta falta hacen esos creyentes hoy día en el mundo? Porque Daniel transformó una nación entera. Daniel no se convirtió a Babilonia, Babilonia se convirtió al Dios de Daniel. Y lo que yo quiero que usted tenga claro es que no necesitamos traer el mundo a la iglesia para que la gente se quede en la iglesia, ni los jóvenes para que se queden en la iglesia. Es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, Dios no necesitó que Daniel se convirtiera a Babilonia. Babilonia se convirtió a Daniel por el testimonio de un Daniel que dijo: yo prefiero agradar a Dios que cualquier otra cosa en esta vida. Y cuando usted mira esa conducta de Daniel, usted ve que un adolescente de 14 años tiene tanto carácter que es inmodificable en sus principios. Una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia es que Satanás no cambia no cambia el fondo. Satanás cambia la estrategia, cambia la forma. Por eso luego usted, 500 años después, encuentra a Jesús siendo tentado en el desierto por Satanás. Y la tentación de Satanás con Jesús, 500 años después de Daniel en Babilonia, es: dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. A través de los deseos y las necesidades, Satanás quiere subyugar la voluntad de Jesús para que Jesús fuera. Escuche, para que Jesús fuera como Satanás quería que fuera. ¿Por qué se le da la comida de Babilonia a Daniel y a sus amigos? Porque Babilonia quiere que Daniel y sus amigos sean como Babilonia. Un asunto decisional. Pero allí no para todo. Luego usted ve que Daniel se enfrenta a otra situación contra su vida y su espiritualidad. La segunda que nosotros encontramos es cuando dice la escritura, versículo número 7, a estos el jefe de los eunucos, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, puso nombres. ¿Qué es lo que quiso hacer Babilonia con Daniel y sus amigos? Robarle su identidad. Eso es lo que quiso hacer aquí Babilonia con Daniel y sus amigos. No solamente les quiere implantar los deseos excesivos de la carne, porque se me olvidaba decirles que en ese tiempo la comida del rey no solamente era lo que ya les comenté, sino que era mucha. Entonces podían comer lo que quisieran y se atragantaban, y si estaban llenos iban y vomitaban y seguían comiendo. Esos eran los banquetes del rey, amados hermanos, todo en exceso. Por eso les hablaba de lo que les hablaba hace un momento. Y aquí nosotros encontramos el segundo ataque contra la identidad de Daniel y sus amigos. Y entonces viene Nabucodonosor y manda la orden, le dicen: cámbienmele de nombre porque esos nombres acá no sirven. ¿Por qué les cambió de nombre? ¿Usted sabe por qué? Porque todos los nombres de estos muchachos tenían que ver con Dios. Cuando usted encuentre en la Biblia nombres que tengan en el final la partícula el, el y la partícula ah en el hebreo, tienen que ver con Dios. Por eso usted ve Daniel el, Dios es mi juez. Por eso usted ve Misael el, quien es como Dios. Por eso usted ve Ananías ah en el hebreo, que significa amado del Señor. Por eso usted ve acá Azarías ah, ayudado por el Señor. Todos los nombres de estos muchachos tenían que ver con Dios. Pero cuando llegan a Babilonia,
Babilonia lo primero que quiere es robarle la identidad y decirle, ¿cómo así? Usted no tiene por qué ser como Dios. ¿A usted quién le dijo que necesitaba llamarse como algo de Dios? ¿A usted quién le dijo que necesitaba la ayuda de Dios? ¿A usted quién le dijo que necesitaba ser como Dios? ¿A usted quién le dijo que necesitaba ser ayudado por Dios? ¿A usted quién le dijo que necesitaba ser amado por Dios? ¿A usted quién le dijo que necesitaba la justicia de Dios? Eso es lo que le están diciendo a estos jóvenes. Por eso le di el significado de los nombres de estos muchachos aquí en la escritura. Cuando usted piensa eso, mi amado hermano, piensa de nuevo conmigo, si está de acuerdo, que estamos en Babilonia. Babilonia quiere robarnos la identidad, quiere cambiarnos el nombre. Babilonia está interesada en que nosotros dejemos de creer y depender en Dios para comenzar a depender solamente de Babilonia, un imperio que por más poderoso y extraordinario que fue, solamente duró 70 años, después de los cuales cayó completamente destruido, conquistado por los medo-persas. Mire, una de las cosas que a mí me llamaron la atención de esto es que cuando se le pone nombres, se les está queriendo improntar independencia de Dios, no dependencia, independencia de Dios. A Daniel se le pone Belsasar. Belsasar significa protegido por Bel. La partícula Bel que usted encuentra en el nombre de Belsasar significa Señor y hace alusión a los dioses de Babilonia. Por eso, cuando usted encuentra otros dioses, empieza con Bel Marduk, Bel Zebú, Bel Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la partícula Bel implica señorío. Entonces, a Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez o la justicia de Dios, se le está poniendo Belsasar, que significa protegido por el señor Bel, es decir, por todos los dioses de Babilonia. Se le quiere crear una independencia de desprotección. Usted no necesita de Dios, le están diciendo a Daniel con ese nombre Belsasar. Usted necesita es de lo que está, nuestros dioses, nuestros ídolos, ídolos imaginarios, ídolos falsos, ídolos pasajeros, son los que lo van a proteger a usted. Ay, Dios mío, alguien tiene que estar aquí esta mañana. Hermano, todo lo que usted idolatre, todo por lo que usted cambia a Dios es pasajero y está condenado a caer. El problema es que si usted está con él, caerá también como ese ídolo va a caer. Una de las cosas que me parece tremendo de esto es cómo, vuelvo y repito, todo va enfocado a robarle a usted su identidad como creyente para que usted deje de depender de Dios. Luego el siguiente nombre que encontramos aquí dice Ananías Sadrach. Sadrach era el dios de la luna, ese era Sadrach. Y cuando usted mira al dios de la luna, hace referencia a la vanidad, hace referencia a la hermosura. De Sadrach, el dios de la luna, era el padre de Istar, la diosa del amor y del erotismo. Cuando usted encuentra eso, dígame si estoy equivocado, el mundo hoy está poniendo la vanidad por encima de Dios mismo. ¿Cómo, pastor? Sí, señor. Hay gente que prefiere irse a hacer ejercicio que venir a la iglesia a buscar a Dios. Hay gente que en vez de tener una vida piadosa delante de la presencia de Dios, están más preocupados por cómo se ven en el espejo que cómo los ve Dios allá en el cielo. Babilonia quiere robarte la identidad como hijo. Y por eso mencionaba lo que mencioné hace un momento de Daniel. La imagen, se preocupó el eunuco. Y el eunuco dijo, si los ven feos, si los ven más delgados, más desnutridos, me van a quitar la cabeza a mí. Pero Daniel dijo, no se preocupe, pruebe 10 días. Y si nuestros rostros no están mejores que los otros, entonces nosotros le vamos a comer la comida del rey. Porque Daniel sabía en quién ha creído. ¿Sabe qué me pareció impresionante de eso? Que Daniel encontró la belleza de la juventud eterna. Que Daniel encontró que para ser hermoso no necesita usted recurrir a tantas cosas que, si es verdad en equilibrio son buenas, también es cierto que en exceso desvían a las personas. Y el asunto es que lo que usted debe preocuparse es
agradar a Dios, buscar a Dios y servir a Dios, y le aseguro que su rostro será más hermoso que cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Aplauda a Dios por eso. Aleluya. Lo dije el otro día. Lo dije el otro día. Bueno, el otro día hace años. Si usted se acuerda cómo era usted antes de Cristo, estoy seguro que usted, yo era feo. Yo los conozco, algunos de ustedes, cuando recién llegaron a la iglesia. Y me acuerdo cómo eran antes de Cristo. Y antes de Cristo yo lo veía cómo eran. Y después de Cristo comenzaron a mostrar un brillo, una belleza que no le da el maquillaje, una belleza que no le da el ejercicio, una belleza que no le da la vanidad. Y es la belleza del Espíritu Santo de Dios reflejándose en la vida y en el rostro de cada uno de ustedes. Aleluya. Ahora, entienda esto. No le estoy diciendo no se arregle, no, cuidado. No, que después los esposos me reclaman, dicen, pero mire, usted van a arreglar, miren, le encuentro allá todo. No, yo lo que estoy diciendo es que la prioridad suya siempre debe ser Dios por encima de cualquier otra cosa. Porque Dios lo hará hermoso, Dios la hará hermosa. Y si Dios lo hace, Dios lo pondrá en gracia para posicionarlo donde Dios quiere que usted esté. Luego dice que a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac. El nombre de Mesac es un nombre que se llama o que se deriva del dios Marduk. Y Marduk era el dios de la sabiduría, el que se la sabía a todos. Habían sabios especializados en sabiduría en el tiempo de Nabucodonosor, pero no fueron capaces de interpretarle el sueño a Nabucodonosor en el capítulo número 2. No fueron capaces. La sabiduría del mundo quiere gobernar por la sabiduría de Dios. Hoy en día, más que nunca, yo estoy sorprendido de verdad, porque hoy en día más que nunca, la gente y sobre todo los jóvenes creen que se la saben todas. Ellos creen que tienen la verdad absoluta, que lo que yo hago es lo que está bien, lo que usted me aconseja, cucha, eso está pasado de moda. Es que usted está fuera de tono. Es que usted no sabe cómo es que es ahora. Es que ahora no es igual que en la época suya. Y no aceptan el consejo del padre, no aceptan el consejo de mamá, pero qué ironía, aceptan el argumento de otros que tienen la misma edad y que no tienen ni siquiera la mitad del conocimiento de vida que tiene papá y mamá. Y por eso nos encontramos en medio de la sociedad de lo absurdo. Estamos en medio de una sociedad que está robando la identidad de los niños, que está robando la identidad de las niñas, que está robando la identidad del mundo que Dios creó con un diseño hermoso y especial. A ver, yo ya soy cucho, digamos. Por eso es así, para que no me dan las canas. Pero mire, quiero decirle una cosa. Qué hermosa se ve una niña con su vestidito, bien arregladita, con su pelito largo. Hay alguien aquí con su zapatico hermoso. Qué bella es una niña con su identidad de niña. Qué hermoso se ve un niño vestido como un varoncito. ¿Hay alguien aquí? Como un varoncito, con su pelito bien arregladito, sin las cositas que se cuelgan, porque no somos indígenas. Ya nos conquistaron. ¿Alguien aquí? ¡Qué hermoso! Tener una identidad que el mundo les quiere robar a nuestros niños. Y por eso nuestros niños están expuestos a escenarios donde les dicen: ¿y usted por qué tiene que vestirse así? ¿Y usted por qué tiene que actuar así? ¿Y usted por qué tiene que hablar así? Libérese de eso. Libérese. ¿Quién le dijo a usted que tenía que sujetarse al patriarcado? ¿Quién le dijo a usted que tiene que sujetarse a esa Biblia? ¿Quién le dijo a usted? Les quieren robar la identidad. Y lo peor
piensan que están en lo correcto. Marduk, el dios Marduk, el de la sabiduría del mundo, que quiere decirnos cómo actuar sin saber cuál es el diseño original. Pero no para ahí. Ahorita le doy las buenas noticias. Pero no para ahí. Luego dice que a Misael, Mesac y a Azarías Abed-negó. Y Abed-negó significa siervo del dios Nabú. Nabú. El dios Nabú, para que usted sepa, era un dios al que se le otorgaba la concesión de los recursos. Ay, Dios mío, pastor, no predique más. Hoy en día la gente se preocupa más por hacer dinero que por buscar al Dios que es dueño del dinero. Y entonces, es que tengo mucho trabajo, pastor, no puedo ir a la iglesia. Es que no tengo tiempo de servir a Dios. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dar? Nabú, el que quiere robarle la clave a los cristianos para gobernar. Por eso cuando usted mira a Daniel, usted está viendo que Daniel, a pesar de todos esos ataques, toma una decisión en el versículo número 8. Y Daniel dice, propuso en su corazón que no contaminarse. Hermano, estamos en Babilonia. Estamos siendo atacados por lado y lado. Unos nos dicen una cosa, otros nos dicen otra, y nuestras cabezas se vuelven un 8. Pero el que ha conocido a Cristo Jesús realmente como su Señor y Salvador, sabe que vale la pena seguir, servir y adorar al único Dios de los cielos, al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Aleluya. Pregúnteme por qué vale la pena. Pregúnteme por qué vale la pena. Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, nuestra salvación eterna. Es que usted se puede morir mañana. Yo sé que no hay amenes, pero así es. El COVID quiso enseñar una lección que la gente no aprendió. Y antes salimos del COVID, la gente salió más revelada. No aprendimos la lección. Hoy estoy, mañana yo no sé. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar preparado. ¿Usted sabe qué pasaría si Cristo llegara hoy? O sea, si Cristo llega a venir, hermano, ¿cuántos nos quedaremos en la iglesia? ¿Cuántas sillas van a quedar ocupadas? Ay, Dios mío. Y entonces la iglesia que debe clamar Cristo, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros debemos de anhelar el regreso de Cristo. Pero la iglesia no anhela el regreso de Cristo. Y si yo pregunto a conciencia, ¿cuántos quieren que Cristo venga ya? Y no lo voy a poner a usted en ese libro. Pero si yo lo pregunto, muchos de ustedes se abstendrán. ¿Sabe por qué? Porque piensan que no están preparados. Y aquí es donde tenemos que entrar al problema. Porque esto es un problema en la iglesia. Porque si usted no anhela el regreso de Cristo, entonces usted piensa que no está listo para irse con Él. Y esa es la razón por la cual usted no está gobernando. ¿Alguien aquí? Yo le estoy enseñando principios de gobierno, hermano. Y por eso cuando usted mira la escritura, usted ve que Daniel lo que dice es, yo no me voy a contaminar. ¿Cuántos años tiene Daniel? 14 añitos. Habemos viejos en el evangelio y dice, tómese una cervecita, hágale. Viejos en el evangelio, 31 de diciembre, 24, y llegó diciembre con toda alegría. Niños criados en el evangelio, que
nacieron en la iglesia, que están en la iglesia desde niños, y cuando crecen, reggaetón, tontón, etcétera, etcétera, etcétera. Conductas y comportamientos que no aprendieron en la iglesia, pero que Babilonia quiso que absorbieran. ¿Para qué? Para destruir el propósito del diseño de Dios en sus vidas. Por eso, como padres, tenemos una responsabilidad, y es enseñar a nuestros hijos bien. Como padres tenemos una responsabilidad, es educar a nuestros niños. Yo no concibo eso. En la iglesia, niños cristianos, estemos en la alabanza y los niños ahí. Mientras estamos en la alabanza, ¿sabe qué dice eso? Que usted como padre no está enseñando a sus hijos a alabar a Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde están los papás? Se fueron. Mire, yo quiero darle la gloria a Dios, porque al que honra, honra. Pero ahí está la hermana Daria, la pastora Eulalia. Tiene 8 hijos. De sus 8 hijos, todos los 8 hijos están en el evangelio y son temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque a trancas y a mochas, cuando llegaban a la iglesia y se sentaban, no porque yo estuviera ahí, sino porque me lo contaron, y yo lo creo. Y los sentaba en la iglesia, y los chinos se quedaban sentados. Párese a ver, a alabar a Dios. Párese a alabar a Dios. Vamos a alabar. A ver, Dios. Y ahí están. Resultado de eso, aquí están. Ay, déjelo, que él desarrolle su propia, déjelo. Cuando crecen hacen lo que se les da la gana. Y después no hay quien los detenga. ¿Alguien acá? Que después de grandes ven qué hacer otras. Entonces lo que no bregó la mamá, lo brega la mujer. No, eso. No, mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, si queremos gobernar, tenemos que comenzar a tomar buenas decisiones. Porque cuando Daniel decide, Daniel comienza a proyectarse en gobierno. Y entonces dice que Daniel dice, no me voy a contaminar ni con la bebida, ni con la comida. Resultado de eso, la Biblia dice que Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué pasó con Daniel? Y por eso les digo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser fieles al Señor. Vale la pena soportar la presión de un mundo que nos quiere absorber. Porque cuando usted se decide por Dios y usted dice, oiga, se ve rico, se ve apetitoso, se ve bonito, me llama la atención, pero usted dice, yo no quiero eso, yo quiero a Dios. Entonces Dios dice, por cuanto me escogiste a mí, yo te escojo a ti y te voy a poner con conocimiento, con inteligencia, y te voy a levantar a niveles de gobierno. Aleluya. Entonces mi pregunta es, ¿usted quiere gobernar? Dije, ¿usted quiere gobernar? ¿De verdad quiere gobernar? ¿O quiere seguir así? No todos se mencionan aquí. Aquí se mencionaron 4. ¿Dónde están los otros? ¿Qué va a pasar con usted mañana? 1 año, 2 años, 5 años. ¿Qué va a pasar con ustedes, hermano? Todos los que están aquí, se lo quiero preguntar. ¿Qué va a pasar con usted en 5 años, en 10 años? ¿Qué vamos a saber de ustedes? ¿Serán parte del grupo de los que desaparecieron de la historia de la iglesia cristiana? ¿O serán ustedes los protagonistas de una década en la que Dios ha dicho que viene el avivamiento más grande que el mundo haya conocido hasta hoy? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Va a seguir en las mismas? ¿O va usted a ser parte de los grandes empresarios de este país? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Seguirá en las mismas o será usted los modelos en los que la gente se va a inspirar para seguirlo?
¿Qué va a pasar con usted? Todo es un asunto de decisión. Y Dios le dio a Daniel tanto que lo hizo 10 veces mejores que cualquier otro. Un beneficio que debería derivarse de un deber, porque es un deber el adorar a Dios, serle fiel a Dios y ser radical para Dios. No dejarme absorber por una Babilonia que me quiere robar mi identidad. Volvamos 500 años después. Jesús en el desierto. ¿Satanás le quiso robar la identidad a Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le dice, si eres hijo de Dios. ¿Alguien aquí? ¿Se da cuenta? No ha cambiado el no ha cambiado el fondo, solo cambia la forma. Y Babilonia le dijo a Daniel, le voy a robar su identidad. Satanás le dijo a Jesús, ¿no que usted es hijo de Dios? Que eso se convierta en pan, a ver, es hijo de Dios. A ver. Pero no solo eso, sino que también Babilonia quiso atentar contra la vida de Daniel. Porque usted ve que en el capítulo número 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y entonces Nabucodonosor queda tan sorprendido del sueño que Nabucodonosor dice, necesito que me interpreten este sueño. Está un jovencito llamado Daniel. Han pasado 3 años aproximadamente. O sea que Daniel, ¿cuántos años tiene? 17. Y Faraón tiene un sueño. Y le dice a todos sus adivinos, tuve un sueño, interprétenmelo. Y llegan los adivinos, todos visajosos. Como es el mundo, yo puedo, yo soy capaz. Yo le voy a interpretar, le voy a dar lo que usted necesita. Y Nabucodonosor les dice, listo, pero yo no le voy a decir cuál fue mi sueño. Ustedes me tienen que interpretar el sueño. ¿Sabe por qué hace eso Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor, para ser el emperador de uno de los imperios más importantes que ha existido en la historia del mundo, hasta el punto de que llegó a ser una ciudad que hoy en día maravillas en el mundo, como los jardines colgantes de Babilonia. Mire, era un tipo inteligente, un administrador. Y Nabucodonosor no confiaba en esos adivinos porque sabía que le echaban cuenta. Entonces le dice, si es verdad que ustedes son tan adivinos, ustedes me van a decir a mí qué fue lo que yo soñé. Los cogió fuera de base. Porque el mundo solo te puede ayudar hasta donde el mundo conoce. Y cuando usted piensa que este mundo tiene toda la razón, que este mundo es el que sabe lo que usted necesita, que este mundo le va a dar todo lo que usted quiere, usted se va a llevar una sorpresa, y es que no va a ser suficiente para hacerle realidad sus sueños. ¿Hay alguien acá? Entonces ellos le dicen a Nabucodonosor, mire, ningún hombre le ha hecho una petición semejante a ninguno de sus sabios, porque eso que usted dice no se lo puede decir nadie, porque eso solo lo saben los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, los adivinos y los sabios le están diciendo, nosotros no sabemos eso, solo los dioses lo saben. Entonces Nabucodonosor se enoja y dice, me matan a todos los sabios y los adivinos de Babilonia. ¿Y sabe quiénes estaban entre ellos? Daniel y sus amigos. Y entonces llegan a ejecutar la orden y empiezan a reunirlos a todos. Los vamos a matar a todos. Y entonces Daniel se acerca y pregunta y le dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos quieren matar a todos? Y entonces aquí es donde el eunuco le cuenta y le dice, es que el rey tuvo un sueño y no hay quien le diga cómo fue el sueño ni se lo interprete. Y entonces Daniel le dice que habla sabia y prudentemente. Mire las características, sabia y prudentemente. Y le dice, mire, hágame un favor, dígale al rey que me dé unos días, que me dé unas horitas, y yo le interpreto el sueño, y yo le digo qué fue lo que se soñó. Vaya, dígale, hágame la vuelta.
¿Qué enseñanza le da esto a usted? El mundo quiere verte sin cabeza. ¿Alguien acá? Si usted confía en la sabiduría del mundo, de los que le dicen, yo sé, yo le doy la estrategia, la Biblia no sabe, eso, ¿para qué habla tanto de Dios? Que eso no, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a ver sin cabeza. Porque la Biblia claritico dice, la paga del pecado es, voy a volverlo a decir, usted me ayuda, la paga del pecado es, punto, sin adornos. Mas la dádiva de Dios, ¿cuál es? Diga vida, diga vida. Y aquí usted ve a Daniel que ora al Señor y el Señor le interpreta, le da el sueño y su interpretación. El sueño y la interpretación es que Nabucodonosor se sueña con una estatua. Puede leerlo en el capítulo número 2. Yo no lo voy a decir porque no fue el tiempo. Pero en el capítulo número 2 muestra el sueño de Nabucodonosor, que se soñó con una estatua, que su cabeza era de oro, que su pecho y su abdomen era de plata, que hasta los muslos era de bronce y la parte de abajo y los pies era de hierro con barro. Eso fue lo que se soñó Nabucodonosor. Y entonces se aparece Daniel y Daniel le dice a Nabucodonosor, mire, este fue el sueño que usted tuvo, una estatua, bla, 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 bla. Y le dice, la cabeza es usted, que es Nabucodonosor, a quien Dios le dio que todas las bestias estuvieran bajo su dominio, etcétera, etcétera. Léalo, capítulo número 2. Paréntesis, por eso es que usted ve luego este cabezón, que aunque reconoció a Dios no se había convertido, porque como Daniel le dice que la cabeza es de oro, luego usted ve en el siguiente capítulo a Nabucodonosor haciendo una estatua de oro. Ese es el problema. Entonces le dice, bueno, usted tuvo este sueño, tal, la interpretación es esta, usted es la cabeza de oro, los otros son los imperios, y ahí incluso empieza la escatología, porque la piedra que cae es Cristo derribando al imperio romano, al imperio humano que se va a levantar, que son estas uniones, estas alianzas que estamos viendo en el mundo, y está hablando del milenio. Esto que usted ve de la estatua de oro es una visión que Dios le da a el rey Nabucodonosor en referencia a lo que será el reinado de Cristo en el milenio. Creo que usted sabe qué es el milenio, que es 1000 años de paz donde será Cristo quien va a gobernar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablaremos un poquito más acerca de eso. No hoy, pero sí vamos a hablar de eso. Ahora, el asunto con eso, ¿cuál fue? Después de que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, ¿qué pasa? Y aquí es donde yo quiero que usted lea conmigo capítulo 2, versículo 47. Después de que Daniel interpreta el sueño, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces, versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero el versículo 46 dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, el rey del imperio de la superpotencia mundial. No hizo que Daniel se convirtiera a sus dioses, pero Daniel sí hizo que el rey de la superpotencia mundial se humillara delante de Daniel y reconociera que solamente Dios es el rey de los reyes y el señor de los señores. Alguien tiene que alabar a Dios, aleluya. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y cuando Daniel fue capaz de guardar este testimonio tan extraordinario, de no dejarse
llevar por los deseos de la carne, de no permitir que le robaran su identidad como Dios lo diseñó y para lo que Dios lo diseñó. Cuando no pudo matarlo el mundo, sino que a través de lo sobrenatural Dios le dio vida. Luego vemos a Daniel gobernando en Babilonia. Y esto es significativísimo, porque los que eran llevados cautivos eran llevados como asesores, sabios, adivinos, bla, 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 no como gobernadores. Pero Daniel tenía algo tan de Dios que, a pesar de ser cautivo, de no ser de Babilonia, Dios lo puso a gobernar provincias de Babilonia. Y después de no ser más que un estudiante para sabio, Daniel se convirtió en el jefe de todos los sabios. Aquí la pregunta mía es: ¿usted qué quiere ser mañana? Mire a alguien, dígale: ¿usted qué quiere ser mañana? Claro, esforcémonos, trabajemos, seamos diligentes, proactivos. Claro que sí, pero entienda una cosa: si usted verdaderamente quiere llegar a niveles de gobierno, usted necesita ser como Daniel y sus amigos. Sí o sí. Porque cuando usted está en el escenario de gobierno, usted tiene una extraordinaria oportunidad de hacer que otros vean su ejemplo y quieran ser como ustedes. Por eso usted ve que luego Daniel, versículo 49, solicitó al rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ay, aleluya. Mire todo lo que Dios hizo por un hombre que tomó las decisiones correctas. Yo quiero preguntarle a usted: ¿usted va a tomar las decisiones correctas? ¿Usted va a determinar: Señor, tú eres lo primero en mi vida, yo quiero ser lo mejor para ti? Entonces Dios dice: yo voy a hacer de ti lo mejor. Porque este mundo, hermano, es sin misericordia. Tira a matar. Dígale a alguien: este mundo tira a matar. Mírelo, dígale: este mundo tira a matar. Mire, luego dice la escritura que construye una estatua y todos tienen que humillarse ante la estatua. Y vuelven y aparecen los tres muchachos: Misael, Ananías y Azarías. Sadrach, Mesach y Abednego aparecen en escena y les dicen: ¿ustedes por qué no se arrodillan? ¿Y sabe qué dice? Nosotros no nos vamos a arrodillar. El mundo quiere que usted se arrodille, ¿sabía eso? Que usted se arrodilla a las modas, a los costumbres, hasta la forma de hablar se la quieren cambiar ahora. ¿Sí sabe, no? Ahora se quieren que hable diferente, que se vista diferente, que actúe diferente, que eso es: yo quiero ser diferente. Qué bobada. Y son más parecidos a los demás que nunca. Sí, parece tan tonto. Y entonces dicen: no nos vamos a arrodillar. No nos arrodillamos porque no. Y si vamos a morir, pues nos morimos, pero no nos arrodillamos. Uy, cuánto faltan esos creyentes hoy en día. Cuánto faltan, de verdad, de verdad, de verdad. Porque en vez de ser ejemplo, a veces somos tropiezo en donde nos movemos. Por la forma como actuamos, como hablamos. Nos contratan para un trabajo y nuestras actitudes nos hacen ver todo menos cristianos. Estamos en un colegio y en vez de ser los cristianos que somos luz, hermano, nos llevan como dice, como corderos al matadero. Así, ¿sabe cómo llevan al cordero? ¿No? Le meten los dedos en la nariz. Venga, ahora, así les tienen más de uno. Así. Sí, no, sí, eso todo lo que usted. Pero aquí, los amigos de Daniel dicen: yo no vendo lo que Dios hizo por mí. Resultado:
no solo fueron librados del horno de fuego, sino que fueron puestos a gobernar. Y los pusieron a gobernar provincias de Babilonia. ¿Dónde se había visto eso? ¿Dónde se había visto eso? Porque ¿para qué yo me pongo aquí, hermano, a perder el tiempo? ¿Cuántos quieren gobernar? Y usted me dice, amén, vamos a gobernar, amén, amén. Y todos nos emocionamos y seguimos en la misma. Pasa un año igual, 2 años igual, 3 años igual. Porque el problema no está en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que usted le permite que haga. ¿Alguien aquí? El problema no está en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que usted le permite que haga. Y la cantidad o la forma como usted se rinda a Dios determinará lo que usted será para Dios. Por eso, mi amada iglesia, si usted quiere gobernar en esta temporada, es necesario que usted comience a tomar buenas decisiones a favor de Dios. No deje pasar más oportunidades. Que no se te vayan los años. Mire a alguien, dígale que no se te vayan los años. Porque después de que pasan los años no se puede hacer nada. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna, tener 20 años menos y volverte a... 20 años menos no se puede tener. Ya lo que fue. ¿Hay alguien aquí? Reloj, no marques las horas, porque mi vida... El reloj va a marcar las horas. No hay nada que hacer. ¿Qué hago? Me pongo a llorar por lo que no pude hacer, por lo que fui, por lo que tuve, No, iglesia linda de Cristo. Si usted está aquí esta mañana, es porque Dios tiene un propósito con su vida. Es porque ustedes son los Danieles de esta generación. Son los Ananías, son los Misael, son los Azarías. Y Dios los quiere levantar para gobernar esta generación. Dios quiere levantarte para gobernar empresas, para gobernar ciudades, para gobernar ministerio. Dios quiere ponerte en alto. Ministerio Internacional de Avivamiento.